Bien, jóvenes, vamos por otro tema. Hemos acabado el 400 y nos vamos a ir al 500. Al 500 en Italia y vamos a empezar por la arquitectura. Pero antes voy a hablar un poquito de lo que es el 500, el siglo XVI. O sea, vamos a ver la fase del Renacimiento. El Renacimiento es todo. En el siglo XV al Renacimiento lo llamamos 400 y en el siglo XVI 500. 500. O sea, los años 1400 son los 400 y los años 1500 son los 1500, son los 500. Pero hay dos términos más. Los años entre 1400 y mucho y hasta 1527 se llama el Alto Renacimiento, porque es la época que coinciden los tres grandes artistas del Renacimiento, o los cuatro. Serían Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Bramante, o sea, tíos muy, muy importantes. El propio Botticelli es del 1400 y mucho. Entonces, desde Botticelli a Miguel Ángel, esa etapa es el Alto Renacimiento. A mí no me gusta mucho usarla. Y he dicho que eso dura hasta el año 1527. El año 1527 es el año de ruptura del humanismo, porque se produce un fenómeno que va a ser traumático en Italia, que es el saqueo de Roma por las tropas imperiales de Carlos V. Entonces este saqueo de Roma, fue un trauma para toda la gente del Renacimiento. Y ese concepto del optimismo absoluto, del humanismo, esta confianza absoluta en el hombre, pues se va a romper. Además, también otra cosa que se ha roto es la Iglesia Católica, porque ha salido la Reforma Protestante, ha salido Lutero. Entonces viene una época, todo lo que queda del siglo XVI, es una época donde se mantienen mucho las formas del Renacimiento, pero ya empieza a cuestionarse todo. Empieza a cuestionarse la perfección, empiezan a aparecer los elementos irritantes, los elementos desordenados, los elementos caóticos, empieza a ser un poco angustioso. A esa etapa se le llama el manierismo. Y la inventa un tío, se dice así porque se hace a la maniera de Miguel Ángel, del viejo Miguel Ángel. Es que el joven Miguel Ángel está aquí y el viejo Miguel Ángel, es que Miguel Ángel es el único que vivió un montón de años, está aquí. Además es la época en que la Iglesia Católica se reorganiza para hacerle frente a la reforma protestante en el Concilio de Trento. Cuando llegue el siglo siguiente, el siglo XVII, ya será otra etapa distinta, es el barroco. Ya estamos en el barroco. Bien, vamos a hablar ahora de la arquitectura. ¿Qué le pasa a la arquitectura? Pues mira, todo lo que habéis aprendido de la arquitectura del 400, pues ya lo podéis mantener perfectamente. ¿Qué diferencia hay entre la arquitectura del 400 y la del 500? Pues mira, en general, en el arte del 500, lo que ya no hay son elementos medievales. O sea, por ejemplo, elementos medievales. Todavía parecían arcos góticos, eso va a desaparecer. Los forros de mármoles de colores, eso es algo muy medieval, también va a desaparecer, va a quedar la piedra desnuda. Aquí lo estáis viendo, ¿no? Nada de mármoles de colores, la propia piedra, ¿no? Es la decoración de la arquitectura. No hace falta forrarla de mármol. Por ejemplo, en pintura, ya lo veremos, en el 400 hay un realismo documental, se molestan mucho en representar las ropas, en representar a los personajes, los espacios, las indumentarias. Por el contrario, el 500 es el triunfo del desnudo. O sea, si tuviéramos que hacer un estudio de la indumentaria del siglo XVI por la escultura de Miguel Ángel, íbamos listos, porque está todo el mundo en cuero vivo, ¿eh? Pues eso. Entonces, vemos que simplemente es un más allá, es seguir avanzando por el mismo camino, el orden, la proporción, la armonía, la reafirmación del hombre como creador de belleza, del artista como intelectual, los órdenes griegos, dórico, jónico, corintio, arquitrabe, friso, cornisa, el canon en las esculturas, el número de oro, etcétera, 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 ¿no? O sea, todo eso a seguir. O sea, es que es el mismo estilo en dos siglos distintos, pero este es mucho más maduro. Claro, es mucho más maduro. En arquitectura tenemos exactamente el mismo problema que teníamos en el 480, que eran las iglesias. Miren ustedes, si
a alguien, la iglesia más perfecta del Renacimiento, la arquitectura más perfecta del Renacimiento, está en el fondo de un cuadro. En el fondo de un cuadro, porque estas iglesias no se construían. Es los desposorios de la Virgen del pintor Rafael de Urbino, al que todo el mundo le llama Rafael. Pues en este cuadro de Rafael aparece el templo perfecto, ¿no? La iglesia de planta centralizada con un pórtico alrededor, 4 puertas, ¿no? Porque si yo estoy viendo pasar el aire, es que hay otra puerta por aquí, sobreentiendo que habrá otra por aquí y otra por aquí, rodeada como en un tolos, ¿no? Por un pórtico, con una gran cúpula en el centro. Esto lo he aprendido de Alberti, estas alas que salen por aquí por los lados, en medio de una plaza, ¿no? Totalmente exenta, que puedes darle la vuelta y sigue siendo igual porque es totalmente simétrica, la representación del círculo como la perfección, la divinidad, bla, 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 bla. Vale, sí, muy bien, me alegro. Ningún cura va a pagar 2 duros por esto. Ningún comitente va a hacer una iglesia que no funciona. Por lo cual, ¿dónde se quedó el edificio perfecto del Renacimiento? En el fondo de los cuadros. El edificio, las iglesias que sí que se van a construir, van a seguir el modelo de Alberti en San Andrés de Mantua. Es decir, coger la iglesia de planta de cruz de toda la vida y plantarle en medio en el crucero una de estas cúpulas enormes. Eso sí, pero el edificio perfecto no. Por lo cual volvemos a tener, miren ustedes, la mejor arquitectura del Renacimiento es esta, los desposorios de la Virgen de Rafael y la escuela de Atenas también de Rafael. Las dos pintadas. Las dos pintadas. Pero Pablo, vamos a hablar de arquitectura de piedra, ¿no? Dice, venga, pues el mejor arquitecto del 500, ¿quién es? Pues mira, hay en el Alto Renacimiento, en estos años finales del 15, primeros años del siglo XVI, hay uno que destaca. Bueno, hay dos, está Miguel Ángel, del que ya hablaremos. Rafael también se le daba lo suyo. Y es Bramante. Es Bramante. Pero cuidado, dice, este es el mejor arquitecto del siglo XVI, pero se murió en 1514. Es que el Cinquecento como tal, como época de apogeo del humanismo, dura hasta más que hasta 1527. Dura, ¿cuánto? Un cuarto del siglo XVI. El resto es manierismo, ¿eh? Es que esta gente se moría joven también, ¿eh? ¿Qué hizo Bramante? Pues mira, Bramante es el arquitecto ya del Renacimiento maduro. Pues hizo de las que están construidas, la obra más perfecta del Renacimiento, que es el templete de San Pietro in Montorio. Es decir, esto es una capillita, es un templo, es como una iglesia, pero muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita, tan chiquitita, que le llaman el templito, ¿eh? El templete de San Pietro in Montorio. Pablo, esto es un tolos. Ha hecho un tolos dórico, mejor dicho toscano, porque no tiene estría y tiene basa. Esto era el orden toscano de los romanos. Ha cogido el orden toscano de los romanos, arquitrabe, friso y cornisa, y ha hecho un tolos perfecto, el círculo, la perfección, orden, proporción, armonía. Hay que ver, Pablo, que nos ha dicho nada de elementos góticos, nada de mármoles de colores, todo piedra pura, nada de color, la piedra, color piedra. Dice Pablo, hay que ver que nos has dicho que las iglesias no se construyeron, que estas iglesias perfectas no se construyeron. Yo estoy viendo una aquí. Sí, claro, sí. Pero vosotros sabéis lo chico que es esto. Si fuera la clase entera a visitarlo a Roma, tenemos que hacer 3 turnos para entrar dentro. O sea, esto es como un poquito más grande que una cabina de teléfono, ¿eh? O sea, esto es muy chico. Esto es muy chico, esto está recordando, es una larga historia, un rollo de San Pedro. Pues bien, ¿por qué es el edificio perfecto del Renacimiento, orden, proporción, armonía y la planta centralizada y todo lo que vosotros queráis? Pues porque es muy chico. Como es muy chico, pues claro, aquí nadie va a dar misa. ¿Qué misa vas a dar si en el momento que entre el cura, el monaguillo, ya no entra nadie más? Entonces, pues claro, pues tiene este, mm, libertad, como es tan pequeña, el artista tiene esta libertad para hacerlo. Oh, más imágenes del templete. Aquí lo tenemos después de la restauración. Una cosa, esto estaba diseñado en un patio redondo. Esto iba a estar en el centro. El proyecto de Bramante, os lo enseño, está aquí. El proyecto de Bramante, que es este, veis las columnas alrededor, el templete, iba a ir en un patio redondo, lo cual iba a quedar chulísimo también con un pórtico redondo, veis las columnas alrededor.
con un pórtico redondo y va a quedar chulísimo. Lo que pasa, aquí dicen, Pablo, este es el cuadrado y el círculo y patatín. Exacto. La tierra y el cielo, sí, sí, sí. Es el precedente de, ya lo veremos, del Palacio de Carlos V en Granada. Pero, como veis, no se construyó nunca. Se construyó el templete, que por cierto lo pagaron los reyes católicos. Y que es curioso que en España están haciendo arquitectura gótica y en Italia están haciendo esta. Y el patio no puede ser más feo, lo siento. Está la iglesia de San Pietro y Montorio y el patio pues no puede ser más feo. Entonces queda el pobre perdido, ¿no? Queda el pobre perdido en el de este. Siempre tiene unos detalles magníficos, la arquitectura con las bóvedas de cacetones, los dinteles de cacetones, las metopas, los triglifos. La verdad que se puede estudiar perfectamente. Veis aquí el ábaco, el equino y el collarino, ¿no? Esto de aquí es el collarino. El equino redondo, el abaco cuadrado, vamos, que se puede estudiar eso. No tiene estrías porque es toscano. Fijaros, por cierto, uno de los sitios más bonitos de Roma, esto tiene unas vistas de Roma espectacular, os lo recomiendo la visita, sobre todo recomiendo por la tarde, coger un taxi, subir arriba y bajar, porque es cuesta abajo. Esto está en lo alto de San Pietro y Montorio, ya sabéis por qué se llama. Entonces esto está en lo alto de un monte, así que yo os recomiendo llegar hasta aquí en coche y bajar para abajo. Pues el pobre Tiempieto, el templete, se ha quedado aquí encajado dentro de un edificio pues, bastante feo. Esta es la iglesia grande y este es el templete. Está aquí el pobre perdido de la mano de Dios. Tú cuando vas te asomas a esta puerta y aquí se ve, porque es una reja y se ve muy bien el templete, aunque esté cerrado. Muchas veces está cerrado, pero si está abierto se puede ver. Dentro no se abre, porque es que no cabe la gente, ¿eh? Es que no cabe. Bien, pues entonces aquí tenemos la maravilla del Renacimiento que la hizo Bramante. Lo que pasa es que luego Bramante fue llamado al Vaticano por el Papa, Julio II. Os digo una cosa, mientras que el 400 el centro es Florencia, el 500 el centro es Roma, y los grandes comitentes son los papas, especialmente este papa, Julio II de la Rovere. Por cierto, eh, esta es la Guardia Suiza del Papa. Se discute si los uniformes los diseñó Miguel Ángel o Rafael. Todavía siguen usando los mismos. Todavía siguen usando el mismo uniforme. Por cierto, es una chulada, con unos colores chulísimos. Esta es la Guardia Suiza del Papa. Este es el Papa. Este es Julio II de las Rovere. Del roble, que significa en italiano, y por eso tiene un roble con su pellotita en el escudo. Era un tío mierda, ¿eh? O sea, es uno de los papas más siniestros, con más mala leche y con peor carácter de la historia. Más un papa guerrero, vamos, muy, muy, muy conflictivo. Vamos, es un hombre, un varón muy poco virtuoso, Julio II de la Rovere. Pero tiene un gusto para el arte que esto es. Vamos, fue un mecenas, vamos, fue este tío va a ser el mecenas de Bramante, de Rafael y de Miguel Ángel. Ni más ni menos. Entonces, podría ser un bicho malo, pero gusto para el arte extraordinario. Si vais por Roma, lo que sea, y de pronto veis este escudo, o veis que estáis por el Vaticano y de pronto empiezan a aparecer en las puertas bellotitas, es la parte chula. O sea, si veis un edificio con este escudo en la puerta, entrad a verlo, que probablemente sea un edificio extremadamente interesante, el que sea. Bramante, ¿qué hizo para el Papa? Pues hizo los palacios vaticanos, que eran muy, muy medievales, y los reorganizó, y por ejemplo hizo este gran patio, que se llama el Cortile de la Piña, el patio de la piña, o por motivos obvios, esta piña estaba en la espina del circo de Calígula, que estaba ahí al lado del Vaticano. Y hizo este ábside o exedra, en verdad esto se llama una exedra, un ábside abierto, un ábside que no da a un interior, sino que está dado a un patio, se le llama exedra. Hizo esta exedra chulísima, tan renacentista, ¿no? Pero el gran proyecto de Bramante va a ser echar abajo la antigua basílica de San Pedro que hizo Constantino. Es paleocristiana, porque Julio II tiene un plan.
quiere hacer una nueva basílica de Constantino, de San Pedro, una basílica moderna, una basílica adecuada y mucho más grande, porque él quiere poner allí su tumba. Es un ególatra de cuidado. Personalmente, hombre, a mí me habría encantado que se conservara la vieja basílica de San Pedro. ¿Podían haberlo construido al lado? No, padre, porque tenía que estar sobre la tumba de San Pedro. Y la tumba de San Pedro, todo el mundo sabe que está aquí. No hay vuelta de hoja. Aquí es donde lo crucificaron. Y aquí estaba el antiguo obelisco del circo de Calígula. Es decir, que aquí estaba la espina de... El circo venía en este sentido. Pues entonces demolieron el viejo San Pedro. Es una pena, pero que lo vamos a hacer esto en la Capilla Sixtina, ya hablaremos de ella, este es el Palacio del Papa. Y los palacios que hizo Bramante están aquí, en este lado de aquí para allá. Entonces fue un plan de Julio II, echar abajo la vieja Basílica de San Pedro y construirla de nuevo. Cuenta la leyenda que estaba Miguel Ángel Buonarroti, del que ya hablaremos bastante, hablando, Michelangelo, que aún le llaman los italianos, hablando con el Papa de su tumba. Y la tumba iba a estar aquí, en pleno centro, en el crucero de la iglesia, ¿no? Una tumba formidable. Y dijo Miguel Ángel, qué pena que esta iglesia tan antigua, con el techo de madera, sea donde tenga que estar la tumba, porque esta tumba pide alrededor una cúpula. Claro, Miguel Ángel sabía todo el rollo de la cúpula, de círculo como elemento funerario. Y ahí se mordió la lengua a Miguel Ángel, porque estaba al lado Bramante, que era el arquitecto, y dijo, hombre santo padre, qué idea más buena. Y lo convenció para, a partir de esta idea de Miguel Ángel, echar abajo la vieja iglesia y construir una gran iglesia con una gran cúpula. Y os digo que Miguel Ángel se mordió la lengua porque por culpa de eso se quedó sin hacer la tumba de Julio II. Porque Julio II se gastó todo el dinero en construir la Basílica de San Pedro y al final la tumba pues quedó sin terminar. Pero vamos, ya veremos que luego Miguel Ángel tendrá mucho que decir aquí. Vamos a ello. Va Bramante y si se... Bueno, pues venga, vamos a hacer un plano nuevo para San Pedro. Esto es enorme, ¿eh? Es una iglesia enorme. ¿Y qué hace? Pues hacer la iglesia perfecta. Mira, por una vez puedo hacer un edificio exento. Aquí tengo libertad absoluta. El Papa me dice, ahí tiene Donato, me parece que se llamaba. Haz la iglesia más chula que se te ocurra. Y como vamos de la tal escala, que sea de plantas centralizadas, que ya no importa. Entonces, ¿qué hace Bramante? Pues Bramante se vuelve loco. Vamos, Bramante se vuelve loco y me hace un edificio. Vamos a ver, aquí está el círculo, ¿no? Un círculo sobre una cúpula enorme. Esta medalla representa como eso, una cúpula enorme, que se representaría el cielo, la perfección y todas esas cosas, dentro de un cuadrado que representa la Tierra, con las 4 naves, las naves de la iglesia, formando una cruz, símbolo pues, de la redención. Entonces un círculo con un cuadrado, con una cruz, y en las 4 esquinas, 4 pórticos, con ábsides, que sería esto que está viendo aquí, ¿no? Y una obra formidable que encima se completaría con torres, algo que ahora nosotros en Vaticano ni nos lo plantearíamos. Bueno, 4 torres, una iría aquí, otra aquí, octogonales, el octógono, la unión del cielo y la tierra. Vamos, una obra que sería la representación geométrica del templo perfecto, además a una escala enorme, Y entonces empieza a trabajar en esta iglesia perfecta, en la iglesia más perfecta de la cristiandad, Bramante. Y se muere. Este sería el proyecto, ¿veis? Aquí estaría la enorme cúpula que construiría, y estas serían las medias cúpulas estas que irían en la esquina de esta cruz. O sea, es un cuadrado con una cruz, con un círculo, ¿no? Y las 4 torres en las esquinas. Pues bien, se muere. Y entonces este proyecto de San Pedro del Vaticano, de Bramante, pues no se hizo, porque el que heredó los planos y el que le encargó el Papa seguir la obra fue a Rafael, el pintor, del cual hablaremos en el siguiente vídeo. Rafael D'Urbino o Rafael Sanzio. Esto de la evolución de San Pedro es importante, ¿eh? Esto queda muy chulo. ¿Qué hizo Rafael? Rafael era jovencísimo. Rafael es mucho más joven que toda esta gente. El pobre se murió en 1521. Muy joven. Rafael murió
Lamentablemente murió muy joven. Le pasó lo mismo que a Masaccio. Bien, él coge el viejo proyecto, el proyecto que ha heredado de Bramante, y se queda con la parte de atrás. ¿Por qué? Aquí lo vemos, ¿no? Yo veo el cuadrado, las cúpulas grandes, eso se queda, y esta cruz, ¿no? Pero alarga la nave, alarga el cuerpo de la iglesia, perdiendo, la gracia de esta es que era igual, tú le das la vuelta, tú la haces girar, y las cuatro caras son iguales, es perfecta, es simétrica, es el símbolo de la perfección platónica y demás. Rafael es más práctico, sí, pero aquí hay que dar misa. Sí, es que la iglesia es muy grande. Sí, la iglesia es muy grande, pero es que aquí se reúnen unas multitudes tremendas. Entonces, él racionaliza la función práctica de la iglesia y la hace más práctica. Es verdad que es menos perfecta. Por ejemplo, esto de las cuatro... Vamos a ver, yo no sé qué pensaba hacer Bramante con esta puerta de aquí, ¿eh? Pero es que esto con las cuatro puertas es una pequeña locura. A lo mejor habría quedado chulo. No sé qué plan tendría Bramante. Pues nada, de puertas por todos lados, nada. Esto se cierra porque aquí va el altar, la gran cúpula y una iglesia mucho más tradicional, ¿no? Una iglesia mucho más tradicional, pero eso sí, con un pórtico con columnas delante impresionante. Este era el proyecto de Rafael, que no se hizo, ¿por qué? Porque va Rafael y se muere. Y entonces le dejaron el proyecto a San Galo el Joven. ¿Y a que no sabéis lo que hizo San Galo el Joven? Morirse. Y al final, ¿a quién le tocó terminarlo? A Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti, del que hablaremos también luego. Porque Miguel Ángel, os digo una cosa, estos artistas, estos tíos son de todo, acordaros de los artistas del humanismo. Estos son a la vez pintores, arquitectos, poetas, ingenieros, fabrican cañones, diseñan puentes, son botánicos, médicos, biólogos, te organizan, lo mismo te organizan una fiesta que un asedio. Vamos, son tíos formidables. Miguel Ángel especialmente, y Leonardo también, y Rafael también, ¿eh? Bien, ¿qué hace Miguel Ángel? Miguel Ángel vuelve al proyecto de Bramante. Vamos a ver, mira, Rafael, esto sí que es verdad que sirve para dar misa, pero no estábamos haciendo la iglesia perfecta del Renacimiento, hombre. Pues no vamos a hacer lo de siempre, esto es lo de siempre. Así que volvemos a la iglesia de planta centralizada. Y es verdad que está el cuadrado, veis aquí el cuadrado, el gran círculo de la cúpula, que todavía no está diseñada. Y es verdad que se mantiene esta cruz, en este caso una cruz con todos los lados iguales, para el cuerpo de la iglesia. Es verdad que aquí ya no tiene más puertas, la puerta va a estar aquí, es verdad que pone una puerta principal aquí con un pórtico, con columnas de orden gigante, es decir, columnas monstruosas de grandes, las columnas monstruosas de grandes. ¿Y qué más hace Miguel Ángel? Hay una cosa que me gusta mucho del proyecto de Miguel Ángel. Os dais cuenta que yo estoy viendo aquí el cuadrado, la cruz y el círculo, pero también estoy viendo un rombo, ¿no? ¿Veis el rombo? Es que él a esta fachada le da un carácter continuo. Es una cosa, si queréis ver el Vaticano de Miguel Ángel, nada más que tenéis que ver el Vaticano por detrás. La parte de atrás del Vaticano se corresponde con el diseño de Miguel Ángel. Y esta fachada posterior, la fachada de atrás, es tremendamente plástica. Es curva, luego entra para adentro, luego se pone recta, luego tiene ángulos, luego le sale un cuadrado, luego curva. Estas formas entrantes y salientes que tiene son tremendamente plásticas. Se nota que la ha hecho un escultor y muy dinámicas. Y queda muy, muy, muy bonito. Y queda muy bonito. Así. Este es el Vaticano visto desde atrás. Y esta es la fachada posterior que le hizo Miguel Ángel, que encima le puso un ático, como en los arcos de triunfo romano, para darle más cuerpo y más altura. Bien. Mientras esto se construía, esto es muy lento. Él se peleó con el Papa como 500 veces y por cierto Miguel Ángel, que es un gran arquitecto, se volvió a Florencia. Y en Florencia nos va a hacer otra cosa. Pero la escalera de la biblioteca laurenciana, esa se merece un vídeo para ella sola. Y la veremos en el siguiente vídeo. Pues nada, jóvenes, hasta luego.